Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales en Llave de David. Y para nosotros es muy grato nuevamente estar juntos, estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos nos dé a su Hijo amado para que nos llene de su Espíritu y nos permita entender y comprender el mensaje para hoy, que se titula David es proclamado Rey de Judá e Israel. El texto bíblico lo encontramos en 2 de Samuel 2:1 que dice: Después de esto, aconteció que David consultó a Yahweh diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Durante algún tiempo, David había estado exiliado de su país, pero la muerte de Saúl le había abierto el camino para que volviera a su patria. Todo parecía indicar que había llegado el tiempo para que volviera. Pero antes de regresar, David procuró conocer la voluntad del Creador. David había mantenido relaciones amistosas con la ciudad de Hebrón mientras vivía Saúl. Se adecuaba bien para ser la capital provisional del reino meridional de David. No solo era un baluarte en las montañas de Judá, entre gente favorable a David, sino que también era un lugar lleno de recuerdos de los antiguos patriarcas. La ciudad se convirtió en el hogar de David durante los siguientes 7 años. David ya había sido ungido en privado por Samuel. Esto le dio la evidencia de que su nombramiento provenía del Altísimo. Ahora fue ungido públicamente como reconocimiento de que era aceptado por la tribu de Judá. Saúl también primero fue ungido privadamente por Samuel y más tarde fue proclamado rey en público. Los compatriotas de David, que estaban en Judá, hacía mucho tiempo que habían reconocido que David había sido elegido divinamente para ser su futuro rey, y habían sostenido asiduas relaciones amigables con él durante el largo período cuando estuvo exiliado y fugitivo porque huía de Saúl. En reconocimiento de su bondad, David les había enviado regalos para mantener así el vínculo de amistad y adhesión. Uno de los primeros actos del monarca recién coronado consistió en expresar su tierna consideración y afecto por la memoria de Saúl y Jonatán. Al saber del acto heroico de los hombres de Jabes de Galaad, que habían rescatado los cuerpos de los jefes caídos en la batalla y les habían dado sepultura honorable, David envió a Jabes una embajada con el siguiente mensaje: Benditos seáis vosotros de Yahweh, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, en haberle dado sepultura. Ahora pues, Yahweh, haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Anunció luego su ascensión al trono de Judá, y solicitó la lealtad de quienes habían demostrado tanta sinceridad. Después de la muerte de Is-Boset, hijo de Saúl, que gobernó por 2 años en Mahanaim, hubo entre todos los hombres principales de Israel el deseo general de que David reinase sobre todas las tribus. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: He aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Declararon además: Tú sacabas y volvías a Israel. Además, Yahweh te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Yahweh. 2 Samuel 5 del 1 al 5. Así fue abierto por la providencia del Eterno el camino que le condujo al trono. No tenía ambición personal que satisfacer, puesto que no había buscado el honor al cual se le había llevado. Más de 8,000 de los descendientes de Aarón y de los levitas acompañaban a David. El cambio que experimentaron los sentimientos del pueblo fue pronunciado y decisivo. La revolución se llevó a cabo con calma y dignidad, como convenía a la gran obra que se estaba haciendo.
cerca de 500.000 de los antiguos súbditos de Saúl llenaron Hebrón y sus inmediaciones. Las colinas y los valles rebosaban de multitudes. Se designó la hora para la coronación. El hombre que había sido expulsado de la corte de Saúl, que había huido a las montañas, las colinas y las cuevas de la tierra para salvar la vida, iba a recibir el honor más alto que puedan conferir a hombre alguno sus semejantes. Los sacerdotes y los ancianos, vestidos con los hábitos de su sagrado oficio, los capitanes y los soldados, con relumbrantes lanzas y yelmos, y los forasteros de lejanas comarcas, estaban allí para presenciar la coronación del rey escogido. David estaba vestido con el manto real. El sumo sacerdote derramó el aceite sagrado sobre su frente, pues la unción hecha por Samuel había sido profética de lo que sucedería en la coronación del rey. La hora había llegado, y por este rito solemne, David fue consagrado en su cargo como vicegerente de Yahweh. El cetro fue puesto en sus manos. Se escribió el pacto de la justa soberanía, y el pueblo formuló sus promesas de lealtad. Se le colocó la diadema en la frente, y así terminó la ceremonia de la coronación. Israel tenía ahora un rey designado por el Altísimo, Rey de Reyes. El que había esperado pacientemente al Creador vio cumplirse la promesa de Yahweh, y David iba creciendo y aumentándose, y Yahweh, el Elohim de los ejércitos, era con él. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.